¿Estamos ya, entonces? Bien. Pues, en primer lugar, buenos días a todos y a todas, a todos los medios de comunicación presentes en este acto. Vale. Buenos días a todos los medios de comunicación, a las profesionales y los profesionales periodistas que comparecen en este acto. Este es un acto más informativo de los presupuestos, que viene precedido ya de otros actos informativos que han hecho primero el ministro Montoro. En el día de ayer, el delegado del Gobierno desde León hizo la valoración de los presupuestos para Castilla y León. Los parlamentarios leoneses han hecho sus exposiciones desde el punto de vista político y valoraciones de los presupuestos. Y a mí me corresponde hacer unas valoraciones institucionales de los presupuestos en clave León, en clave provincia de León, que deben partir de una constatación general y repetir ideas que el ministro Montoro puso de manifiesto en la comparecencia que hizo ayer. Él habló de situación crítica, él habló de medidas extraordinarias, habló de un ajuste muy duro, y son conceptos que conllevan una fuerte austeridad, porque verdaderamente son unos presupuestos de excepción para cumplir con lo que se espera de España en la Unión Europea. Como todos saben, no estamos en un contexto solo nacional, estamos en un contexto fundamentalmente europeo e internacional, y por lo tanto los presupuestos tienen que cumplir un horizonte muy claro, que es el compromiso de reducir el déficit público al 5,3%, que es exigible para que este país sea fiable para Europa y por lo tanto podamos, en ese contexto internacional europeo, ser fiables para los inversores y por lo tanto no estar sometidos a las tensiones económicas que lo contrario nos supondría. El Gobierno ha reducido 27.300 millones de euros los presupuestos públicos, y lo ha hecho, a mi modo de ver, en esa valoración muy global, con sufrimiento de las inversiones y con el mantenimiento del gasto social, fundamentalmente el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y las prestaciones sociales. Por tanto, es un sacrificio a las inversiones, porque el dinero, si hay que disminuirlo, tiene que disminuirse de alguna partida. Y la opción política es disminuirlo del ámbito inversor de una forma ordenada y mantener el gasto social. Estas claves son las claves nacionales. En las claves nacionales, por lo tanto, tenemos unos presupuestos con un ajuste muy duro de salvación económica nacional para cumplir con Europa, y a pesar de ello, la comunidad autónoma de Castilla y León constituye la tercera comunidad en recepción de fondos de los presupuestos generales del Estado. Y a pesar de ello, León, provincia, es la que más recibe de Castilla y León de los presupuestos generales del Estado. Un 27,98%, prácticamente un 28% de los presupuestos para Castilla y León los recibe León. En consecuencia, valoración general, un ajuste y un sacrificio para León, pero es la provincia que más recibe de presupuestos de todo Castilla y León. Estamos hablando de un 27,98 frente a Burgos, que recibe un 15,14, frente a Valladolid, que recibe un 14,17, frente a, por citar las grandes provincias de Castilla y León, frente a Salamanca, que recibe un 3,85. Aunque yo creo que no es bueno hacer una visión provincial de los presupuestos, porque son unos presupuestos de clave nacional, de ajuste nacional, de interés excepcional nacional. Si vamos a hacer una visión provincial, pues la podemos hacer también, y la tenemos que hacer en una clave positiva para León, porque recibe menos, pero no recibe tan menos como otras provincias de primera magnitud por población y por importancia en la Comunidad de Castilla y León. En consecuencia, la conclusión es que estos presupuestos, en la clave que tienen, son generosos para León. Son generosos para León, a pesar del ajuste tan duro que tienen, garantizan todas las grandes infraestructuras que están en marcha en León. No desaparece ningún proyecto, ningún gran proyecto que actualmente está en ejecución, y se garantiza, por lo tanto, el desarrollo de las comunicaciones en un futuro. Los presupuestos del Estado no solo tienen el gasto actual, sino que tienen también una previsión de gasto para 2013, para 2014, para 2015, unas proyecciones donde se valora de una forma preordenada cuánto puede ser respecto a la inversión prevista en una infraestructura a la que se podrá gastar en los próximos años. Lo cierto es que en León no hay ninguna infraestructura que desaparezca de la consideración, que hay otras en otros lugares que sí desaparecen.
Hay que tener en cuenta también que los pequeños gastos de algunas infraestructuras o las pequeñas previsiones de gasto, algunas son por la fase en la que se encuentra ese proyecto. Es decir, las fases iniciales de estudio, de preestudio, de declaración de impacto ambiental llevan gastos pequeños porque son proyectos de ingeniería, proyectos medioambientales. Segundo, hay infraestructuras que conllevan ahora menos inversión que otros años porque están en un momento en el que la gran inversión ya se ha realizado. A pesar de ello, ahora vamos a desglosar algunas de ellas. El gasto, la inversión en infraestructuras es muy importante. La bajada de presupuestos para León, aunque existe, es inferior a la bajada de los presupuestos anteriores. Los presupuestos del año 2011 respecto al 2010 supusieron una disminución de un 25,68% para León. Estos presupuestos respecto a los del año pasado solo suponen una disminución de un 15%, cuando la media de bajada del presupuesto general del Estado respecto al año anterior es mayor. Por tanto, repito, son los presupuestos dentro de la austeridad, del gran ajuste y de ser presupuestos de excepción generosos para León en ese contexto. Apuesta por el desarrollo energético y tecnológico que León tiene y que es puntero en proyectos como Inteco, como Ciden, que, por tanto, tienen un desarrollo en presupuestos, un sostenimiento en presupuestos muy relevante. Apuesta por las infraestructuras. Ya veremos cómo las infraestructuras ferroviarias se llevan 208 millones para León. Se apuesta por la agricultura y los regadíos, donde hay unas inversiones de casi 100 millones de euros en León. En consecuencia, en esa valoración global, hice una valoración global inicial en clave nacional, una valoración en clave Castilla y León, y en la valoración provincial, una valoración, a mi modo de ver, generosa. Luego se les facilitará por un cuadro donde está el gasto previsto por ministerios y el gasto previsto por las empresas y entes públicos, que, repito, totalizan 438.491.870 euros. Repito, 438.491.870 euros, que, insisto, es un 15% inferior al año anterior. Y aquí, a esta cantidad, todavía hay cosas, unas partidas que no están territorializadas, como son las de Seguridad Social, el gasto de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales, Empleo, que no están territorializadas por provincias, sino que tienen solo una cuantía nacional que no se puede desglosar. Y también hay que incluir 7 millones para el Inteco, 7 millones de euros para el Inteco, que recibirá en concepto de inversiones y programas de innovación tecnológica, que no está incluida en esta cantidad. Si vamos a hacer un análisis por infraestructuras y por determinados sectores, desde el punto de vista del Ministerio de Fomento y las infraestructuras viarias, vemos cómo se continúan las obras del tramo Santas Martas, León, de la autovía, de la tan reclamada autovía Valladolid-León, A60, recibe 6,4 millones de euros. Eso permitirá en las próximas semanas determinar las posibilidades de terminar en el plazo más breve posible, que, repito, en las próximas semanas se podrá establecer una vez que se contacte con las contratas y se ajusten los tiempos y las unidades en las que se va a trabajar, la culminación del último tramo de la autovía Valladolid-León, que son los 7,100 kilómetros de Puente Villarente-León, que es una entrada a la ciudad muy importante para el tráfico, la descongestión del tráfico en esta entrada a León y en esta salida a León por esa infraestructura, y que, por tanto, no se olvida, sino que recibe una partida presupuestaria que permitirá su acometimiento. El acceso sur, importante también, entrada y salida, entronque y salida de León con las autovías de la parte sur, recibe una partida de 9,9 millones de euros, lo que permitirá también en las próximas semanas ajustar y determinar cuándo puede ver su luz y cuándo puede verse abierto al tráfico. Se mantienen actuaciones, inversiones para el acceso de la ronda este desde Carvajal, con un convenio que hay con el Ayuntamiento de León, la llamada ronda noroeste, que recibe 1,3 millones de euros, y se mantienen partidas también para la autovía León-La Robla, la autovía A76 Ponferrada-Orense, que están en estudio informativo ambas, e incluida en el PIDVI la A76, que es muy importante, porque el PIDVI es el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, que lleva hasta el 2020 cuáles son las grandes infraestructuras que van a tener
realidad efectiva en estos próximos años. Ahí está la autovía 76, tan reclamada, Ponferrada-Ourense, y recibe una partida para el momento en que está, que son esos estudios informativos y en las fases de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Continúan, repito, se prevé una partida también para la conexión de la A60, la autovía de León-Valladolid, con la Ronda Este, la L20, la carretera de circunvalación, una partida tendente pues al estudio informativo de esa conexión. Prosiguen también estudios para las mejoras de la carretera nacional 625, Mansilla de las Mulas, Cistierna, y algo muy importante que yo creo que es destacable es 12,87 millones de euros para conservación y seguridad vial de carreteras en la provincia de León. Es una partida muy relevante porque no tenemos solo que poner el acento en las nuevas infraestructuras, sino en la conservación, mantenimiento y adecuada seguridad viaria del resto de las estructuras de comunicaciones de la provincia. En materia de infraestructuras ferroviarias, León recibe nada menos que 208 millones de euros. 208 millones de euros. Esto permitirá continuar con las obras de la línea de alta velocidad entre Palencia y León, estando prevista la licitación del montaje de la vía. Proseguirán las obras de la variante de Pajares, el lote 3, Viadangos, León, Telledo, Asturias, el túnel este, los túneles de Pajares, Sotiello y unas obras civiles complementarias interiores tanto en la boca sur como en la boca norte. Se continúan los trabajos de redacción de proyectos de montaje de vía en la variante de Pajares. Se continúan los trabajos de redacción de un estudio informativo de la línea León-Ponferrada-Monforte de Lemos, que por tanto no se abandona, continúa en esos trámites iniciales que son los estudios informativos. También se seguirá trabajando en la redacción del estudio informativo para la integración del AVE en León y se realizan una serie de actuaciones de integración de FEBE en la ciudad de León que ya anunció el presidente y el alcalde de León días anteriores y que por tanto me remito a sus declaraciones. Y existen más inversiones desde el punto de vista de infraestructuras. Infraestructuras, como es en el aeropuerto de León, donde se van a invertir 2,100 millones de euros en la ampliación de una pista, en una nueva central eléctrica y una plataforma para uso militar. En materia de vivienda, se prevén partidas para una obra pues, que tiene mucho interés para Santander del Rabaneda, como la rehabilitación del edificio de Araú, que recibe 2,3 millones de euros. La rehabilitación del Teatro Pérez Gullón de Astorga recibe 1,5 millones de euros. La adecuación de la ermita de Magá de Abajo, que recibe 241.440 euros. Y, por lo tanto, estas infraestructuras en materia de vivienda reciben también un empujón en este difícil momento de ajuste económico. Hay destacable también el esfuerzo en el ámbito de justicia con la ampliación del edificio de Juegos de Ponferrada, que tiene una dotación presupuestaria de 1 millón de euros para la continuación de las obras. Y el Ministerio del Interior recibe también para León casi medio millón de euros para el arreglo de cuarteles de la Guardia Civil. Otra parte muy relevante de los presupuestos, del esfuerzo para León de los presupuestos, es en agricultura y medio ambiente. Se reciben en total unos 90 millones de euros para agricultura, fundamentalmente para infraestructuras de regadío y obras relacionadas con el agua. Y ahí tengo que decir que el Bierzo recibe una importante partida presupuestaria, no solo las obras de ampliación del Juego de Ponferrada, sino que en materia de agua recibe 20 millones de euros en total, con la inversión en el canal, en la mejora del abastecimiento de agua a municipios del Bierzo, que Acuanorte va a poner en marcha la primera fase con 7,7 millones de euros, en la modernización de las regadías del Bierzo, que va a acometer Acuanorte con 8,5 millones de euros, una terminación y mejora del saneamiento del Bierzo por la Confederación Miño-Sil, que va a gastar 3,6 millones de euros. En total, 19,8 millones de euros que van para infraestructuras, gasto en infraestructuras en el ámbito del Bierzo, y en total 90 millones en infraestructuras en agricultura y medio ambiente, que se completarían con la modernización de regadíos en zonas reglables del Duero, que va a acometer la Confederación Hidrográfica con 4,2 millones de euros, la mejora del saneamiento integral del río Órbigo con 1,02 millones de euros, la fase 2 del canal bajo de los Payuelos con 32 millones de euros, que va a acometer Acuanorte, el canal del Páramo, la fase 3 a 9 por Seyasa, va a gastar 10,7 millones de euros,
y en el canal del Páramo Bajo también se va a gastar 12,5 millones de euros. Por lo tanto, una importante apuesta desde el punto de vista de la agricultura y medio ambiente con 90 millones de euros. Y ya por último, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, y afecta también al Bierzo, quiero destacarlo, se apuesta de forma muy relevante por la CIUDEN. Se prevé una inversión de 48,3 millones de euros en CIUDEN, que se completa además con otros, 16 millones de euros previstos para Burgos para el proyecto de la planta de almacenamiento de CO2, que tiene una íntima relación con el funcionamiento de la CIUDEN. Por lo tanto, son una apuesta muy importante que, por tanto, el Bierzo, justicia, agricultura, nuevas tecnologías, CIUDEN, recibe una importante dotación presupuestaria. Inteco recibe 7,2 millones de euros para inversiones y programas y, como decíamos, desde el punto de vista, finalmente, de tecnología, León está contemplado de forma relevante en ese contexto de ajuste y de dificultad en el que nos movemos. Esto es la valoración que yo quería hacer. Es una valoración, repito, a la baja respecto al año pasado, pero no tan a la baja como fue del 2010 a 2011. Segundo, es una valoración generosa en el contexto nacional y de Castilla y León, muy generosa para la provincia de León, y por tanto, dentro de las dificultades y el ajuste, creo que va a permitir que León tenga una expectativa de futuro clara. Las grandes infraestructuras se mantienen, se potencian y, por tanto, las grandes inversiones siguen dando una oportunidad de futuro y de desarrollo de León. Con esto termino la exposición y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues en aclaración estoy a su disposición. A mí me gustaría que valorara la rebaja en los fondos mineros que ya había anunciado el ministro Soria, pero que en los presupuestos se ha planteado bastante más dura de lo que se había dicho. Bien, efectivamente, los fondos destinados a la minería, tanto a las ayudas a las empresas, a la extracción, como a los proyectos empresariales, es una rebaja relevante, acorde con el ajuste presupuestario. Saben que el día 19 se reúne la mesa del carbón y que, por lo tanto, pues será un momento en el que habrá que realizar un estudio de esas disponibilidades presupuestarias para su adecuada distribución y que no nos olvidemos que estamos hablando de un proyecto de ley de presupuestos. Hay un trámite parlamentario en el que podrá recibir las propuestas de los grupos parlamentarios que sean oportunas y, en consecuencia, si a raíz de esa reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón se deriva alguna petición en ese sentido, pues se tramitará en el Parlamento y podrá dar lugar o no, dependiendo de lo que decida la mayoría parlamentaria y la soberanía, por lo tanto, popular, a un ajuste de esa partida. Sí es cierto que hay una reducción, pero existe una importante cantidad de 186 millones que, bueno, pues habrá que administrar adecuadamente y, por tanto, determinar cuáles son las verdaderas necesidades, cuáles son los verdaderos proyectos que tiene, a los que tiene que hacerse efectiva. Y no nos olvidemos que en épocas pasadas, en anteriores ediciones del Plan de Carbón, había proyectos que, a pesar de estar dotados presupuestariamente, no llegaron a su fin por un defecto o insuficiencia en la tramitación y, por tanto, lo que va a haber que hacer es trabajar adecuadamente para que los proyectos de planes alternativos de reindustrialización empresariales pues sean adecuados y estén bien trabajados para que, bueno, pues podamos acaparar para León lo más posible de esta partida presupuestaria. El Gobierno confirma que no se va a empezar ninguna obra de infraestructura nueva ni nada, solo se va a pagar lo que está en marcha. ¿Te refieres al ámbito de minería en general? De los de minería Vamos a ver, lógicamente la partida presupuestaria tiene que distribuirse y se distribuye por dos canales. Ya sabemos que uno son las ayudas a las empresas, a la extracción, y otros son proyectos empresariales que tienen que hacerse efectivos en el ámbito del Plan del Carbón, de las comisiones de seguimiento, donde tienen que llevarse los distintos proyectos y unas comisiones muy complejas a nivel de comunidad autónoma seleccionan los procedimientos adecuados y los procedimientos que tienen que hacerse efectivos. Por tanto, no podemos decir cuáles van a ser. Serán aquellos mejor presentados, aquellos que sean más necesarios, que tiendan más a la reindustrialización, a dar alternativas a las zonas. Y a lo mejor en épocas pasadas ha habido proyectos cuyo carácter reindustrializador era muy discutible. Pues habrá que ajustarlo y habrá que trabajarlo adecuadamente y presentarlo. Es un esfuerzo, por lo tanto, de responsabilidad y de trabajo para los responsables de las cuencas mineras para hacer el trabajo lo mejor posible y que, por lo tanto, los fondos lleguen los más posibles a León. Son partidas, aparte luego a nivel general, que no contemplan nada nuevo.
el Teatro Emperador con un proyecto ya no solo para el edificio, sino también para, digamos, un contenido que no se ha controlado en los presupuestos. Se echa de menos, efectivamente. Es decir, hay cosas que no pueden salvarse. Este año, hay que tener en cuenta que es un año de ajuste. Repito, los presupuestos tienen unas previsiones, unas proyecciones futuras que dependerán de si hemos hecho adecuadamente los deberes y este ajuste de este año nos permite mejorar los ingresos y racionalizar el gasto para el año que viene. Probablemente las posibilidades de inversión del año que viene van a ser mayores. Por lo tanto, el esfuerzo de hoy será la posibilidad de revivir más en el futuro. Y, en consecuencia, hoy es lo que toca. Hoy toca restricción, toca hacer los deberes respecto a Europa y, por lo tanto, toca sufrir algunos proyectos. Yo creo que los más importantes, que son las comunicaciones, la tecnología, el campo, tienen un esfuerzo muy relevante, y el resto de proyectos que no tienen cabida en los presupuestos tendrán que esperar. No hay más remedio. Tendrá que esperar también la integración del AVE con los problemas que está viendo los viajeros de Asturias. Se quejan ya por el retraso que supone la entrada y la salida en el viaje. No sé si se va a adoptar alguna solución temporal o cómo se ve este tema. Bien, ahora mismo la ubicación de la estación es la que se diseñó en los años anteriores, una ubicación terminal, por lo tanto tiene que hacerse esa maniobra, y la única modificación a eso es la nueva integración de la AVE en León. Hay una partida para la integración del estudio informativo correspondiente. En definitiva, por lo tanto, no se abandona, sigue estando en el proyecto, y el AVE, cuando termine en León, en el plazo que pueda terminar, y no podemos hablar de plazos, permitirá un paso directo y que no sea una estación de término y que no tenga esas dificultades para la pérdida de tiempo de los viajeros. Lo cierto es que se reciben 208 millones para el AVE, y por lo tanto no es una infraestructura que va a acabar este año ni el año que viene. Esperemos que en el plan de finalización, que no hay fechas claras, tenga solución esa cuestión, y la va a tener la integración del AVE en León, que eliminará esa circunstancia. Esta es una estación provisional que cumplirá su cometido, y que, por lo tanto, ese retraso pues es una incomodidad que hay que sufrir hasta que pueda hacerse otra cosa. ¿El Gobierno en este contexto se contempla nuevos plazos para acabar estas dos grandes infraestructuras de la que habla, la llegada del AVE León y terminar la León-Valladolid? Vamos a ver, yo creo que este Gobierno lo que quiere hacer es ser serio, y por lo tanto no quiere dar plazos que no estén garantía de poder cumplirlos, porque los presupuestos son contingentes, cada año son los que son, y este año nos hemos obligado a hacer unos presupuestos que quizá la proyección que se hacía el año pasado ha quedado totalmente a la baja. Por lo tanto, no podemos hablar de fechas cuando no sabemos qué presupuesto va a ser el año que viene. Lo cierto es que es una infraestructura prioritaria, está en el PIB y tiene un nivel de inversión de 208 millones de euros este año para León provincia. Es un esfuerzo inversor francamente monumental. En consecuencia, yo no puedo hablar de plazos, el Gobierno no habla de plazos, lo que está claro es que no va a estar en el 2012 ni en el 2013. Entonces, bueno, en tanto en cuanto se pueda ya en las partidas últimas ver una previsión final de inversión, pues se dará ese plazo. Yo no lo voy a dar, porque no lo tengo. Es muy difícil. Si somos serios es muy difícil. Podemos decir 2015, pero ¿por qué 2015? A lo mejor es 2014 o 2017, no sabemos. Depende de lo que se pueda invertir en ello. Lo cierto es que este año nosotros obramos sobre realidades, y la realidad son 208 millones. Es una cifra muy relevante. En cuanto a la León... ¿Había un compañero que estaba antes? No, el Palacio de Congresos, ¿cómo está ese tema? Bien, el Palacio de Congresos, aunque no prevé una partida presupuestaria del Estado, sabe que hay un convenio con el Ayuntamiento y con la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento manifiesta que va a mantener la inversión y, por lo tanto, el proyecto sigue adelante. A veces, en unos momentos les toca a una administración poner el dinero, les toca a otro. Es un proyecto que, por tanto, está adelante, es importante para León. La alcaldía apuesta por el proyecto, el Gobierno también ha apuesto por el proyecto, la comunidad autónoma apuesta por el proyecto y seguirá adelante. Eso, en cuanto a la León-Valladolid, ese primer tramo con un puente vialente en la entrada a León y el enlace con la circunvalación, a pesar de que haya que realizar los trámites pertinentes ahora, ¿se puede ya ¿hablar de fechas? ¿Avanzar unas fechas después del verano? No, a ver, no se puede avanzar en fechas porque, y es fácil de entender, es decir, ahora mismo hay una partida presupuestaria que ya he explicado la que es, una partida pues relevante, y ahora lo que toca con esa partida es que Carreteras se siente con los contratistas a planificar.
Y planificar significa ver qué es lo que es más adecuado hacer. Evidentemente, ¿cuál es la pretensión desde el punto de vista de este Gobierno, desde el punto de vista del alcalde de León? ¿Cuál es? Pues que eso trate de llevarse esos 7 kilómetros con 100 cuanto antes, para que la entrada y la salida de León permita esa vía de alta capacidad y, por tanto, elimine las dificultades que tiene esa salida por el polígono industrial, por la zona industrial por la que se sale ahora. En consecuencia, esas conversaciones, esa planificación se va a hacer en las próximas semanas. No tenga ninguna duda que en cuanto tengamos unos datos orientativos y cercanamente ciertos, los daremos, les convocaremos, y será además una ilusión para nosotros poder dar una fecha razonablemente y que sea buena. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos y hasta otra ocasión.